¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año. Seguimos, fuera de orden. Crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa. Gracias a todos los que se han suscrito a nuestra cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Por tu apoyo nos ayudas a seguir haciendo este programa. Gracias a todos por su apoyo. Y por supuesto, hoy, como todos los lunes, tienen los suscriptores al plan full no solamente este programa sin cortes comerciales y completo los 2 segmentos, sino también tienen el confesionario que hicimos, donde expiamos nuestros pecados y pagamos penitencia, rezamos el Padre Nuestro y la Ave María antes de hacer este programa con nuestro invitado de los lunes, que es nuestro querido amigo Alberto Franceschi. Alberto, bienvenido. Gracias. Alberto, la semana pasada vivimos una situación de alegría, de felicidad, donde nos llenamos de la dicha y el gozo alegre de ver a Alex Saab vestido de anaranjado, ver cómo lo trataban y le decían, sí, que vamos a quitar a las esposas, o sea, todo eso, toda esa cuestión. Luego supimos que lo del pollo es inminente. También supimos que lo de la enfermera es inminente, o sea, que están cayendo. Y la semana se despide con la captura de alias Otoniel, el narco jefe del cartel, el narco colombiano jefe del cartel del Golfo, que por cierto hoy vi unas estadísticas que el tipo era el responsable del 80% de la cocaína que entraba en España, con una capacidad de transportar más de casi 6 toneladas al mes por distintas vías. ¿A qué Golfo hacen alusión? Al Urabá, a la región del Urabá, y toda esa zona. Ellos eran antes conocidos como el clan de los urabeños, pero por reclamos de los propios habitantes del Urabá, que eso los estigmatizaba tal, le cambiaron el nombre. Y entonces les pusieron primero el apellido de ellos, pero que es un apellido tan común por esa zona, que es como C. Pérez, o como C. Franceschi en Oriente, que dijeron, no, tampoco así, la gente empezó a quejarse lo que tiene ese apellido, y quedaron como el cartel del Golfo. Este tipo fue guerrillero, primero del Ejército Popular de Liberación, ese pequeño grupito que hubo por ahí en su momento. El maoísta. Y después de eso, el señor terminó en las Autodefensas Unidas de Colombia, ¿no? Y de ahí terminó en el narcotráfico, que viene siendo más o menos lo mismo, ¿no? Entonces el tipo se convirtió en lo que se convirtió, y como le pasa a todos estos narcos, en su éxito está su caída, porque mientras más grandes se convierten, mientras más fuerza acumulan, con mayor fuerza se caen, porque son tan visibles que es imposible para ellos seguir aguantando tal. Eso le pasó a todos, de Pablo Escobar en adelante, Félix Gallardo en México, el Chapo, a toda esa gente le pasó lo mismo. Pero yo veía esos números, veía todo eso, ¿no? Y por supuesto la primera pregunta que uno se hace, bueno, ¿quién sabe cuántas de esas 70 toneladas al año que los tipos traficaban pasaban por Venezuela? Ya eso sería interesante verlo. Pero en medio de todas esas cosas que pasan, en medio de todas esas razones seguras para nosotros decir, oye, los tipos los están golpeando, porque lo que es evidente que la caída de ese tipo golpea al régimen venezolano igual que la caída de Saab, porque estamos hablando de un narcorrégimen, de un aliado. En medio de todo eso, la pelea o lo que utiliza la oposición falsaria y prostibularia está metida en el tema electoral. Los tipos no hablan de Saab, los tipos no hablan de Carvajal, los tipos no hablan de la enfermera,
Los tipos no hablan de los temas de la corrupción cuando se supone que el gran golpe que se le ha dado al chavismo, si eso fuese una campaña de verdad, estos tipos estarían todos los días machacando, haciendo la campaña con ese tema. Los tipos de verdad están decididos, Alberto, a que ellos están entregados. Ellos están absolutamente entregados. O sea, no hay manera. Entonces el asunto... ¿Cómo? Y que son cómplices de SAT. A eso voy. Mi pregunta en todo esto es, si tú sientes que en algún momento, ya nosotros sabemos, ya el chavismo está descubierto, sabemos quiénes son, ellos mismos lo declaran, si el tipo era agente nuestro, tal. Mi pregunta y mi reflexión quizá es saber cuándo va a quedar en evidencia la oposición falsaria y sus vinculaciones con esto. Porque no puede ser que en medio de todo esto ellos guarden silencio, mutis por el foro y sean incapaces siquiera de mostrar, porque no lo pueden hacer, ninguna acción contra esos bichos, porque la única acción que estos bichos hicieron fue darles unas cartas de buena conducta. Es que ni siquiera fueron capaces de investigarlo. La oposición falsaria, prostibularia y narcocomplaciente también. Sí, mira, Dani, ¿tú te acuerdas? Por supuesto que te acuerdas. Estaba pequeño, pero había este tipo de pleito cuando agarraban un gran narco o se acusaban mutuamente a Dey Copey de ser intermediarios, portadores de fortuna surgida del narcotráfico. Hasta Cisneros estuvo metido en esa vaina, dicen las malas lenguas, ¿no? Pero siempre aquello se diluía, campaña, financiamiento, cagajo, cuando venían las campañas electorales, seguro aparecía un tentáculo del narcotráfico, que era el que financiaba o la campaña del Tigre, o la campaña de Lucincho, o la campaña del Otto de Lepage. Siempre había una... O sea, que no se conformaban con acusarse de grandes corruptelas de dinero público, sino que se apelaba al término de las finanzas oscuras del narcotráfico para hundir más al adversario. Y sin embargo, aquello pasaba al olvido y se quedaba así, pues, que habían sido financiados por el narcotráfico, una guara. No estará pasando igual con la MUT y el chavismo, que esto es parte del folclore, pues, electoral, acusarse de narcotráfico, pero ellos saben en definitiva que los dos han chupado de allí, y es un hecho. Quien haya como Superlano dado carta de buena conducta a Alessar y que se sepa absolutamente de toda la fuente posible que Superlano es una voz oficial de este jovenzuelo, ¿cómo se llama? Ya no tan joven, Leopoldito y compañía. Bien, es un hecho entonces que hay una connivencia, una colusión de intereses entre voluntad popular y esta gente, chicos. Es de difícil tragar, pero es que se parece mucho, chico, al estilo de los políticos de cualquier otro país. Eso está cundido toda Centroamérica y toda América del Sur de la narcopolítica. Bueno, Venezuela también. ¿Cuál es que? No sería nada novedoso, pero sí es novedoso que por fin haya dado, digamos, el giro completo, la llamada oposición al chavismo para convertirse en agencia directa de un régimen de esa naturaleza. Y es lo nuevo, lo relativamente nuevo. O sea, se acabaron las veleidades. Ahora son parte de ese régimen. Porque hay que tener riñones, compañeros, para acompañar al chavismo en estas elecciones. Significa haber abandonado los últimos resquicios de elemental, ¿cómo se llama? No probidad o decencia, sino ya ni las apariencias le interesan. Son parte del régimen y este es un régimen que se sostiene por el narcotráfico y este estado del cual ahora forman parte es un estado narcotraficante. Pero entonces hay que hacerse la gran pregunta. ¿Es posible que exista? Yo eso recuerdo haberlo dicho una vez, estaba en Venezuela aún y causó mucho problema, pero es así. Cuando se hablaba del dinero del narcotráfico en la política colombiana, ya llegó un momento en que se dijo, tiene sentido que el narcotráfico financie a un solo político, tiene sentido que el narcotráfico tenga tanto poder en ese país y financie nada más a un partido, nada más a un político. Eso no tiene sentido. A varios. Por supuesto, porque si no pierden, ellos no van a poner su destino en manos del triunfo de un candidato. Ellos muy probablemente querrán estar en todo. Pero la gran pregunta entonces en el caso de Venezuela es el siguiente: si eso es un narcorrégimen
y esa oposición se niega a denunciarlo y además acepta jugar en las jugarretas que ese narcorrégimen construye, estamos entonces hablando de una narcoposición también. Por supuesto. Carajo, mínimo narcocorrupta, porque ¿cómo se llama? Mínimo narcocomplaciente. Exacto. Pues tú te acuerdas del Caprilito, el inefable Caprilito, chico, resulta que fue, los franceses tienen un término que yo no sé, arrosé, coño, le allegaron pues algunos milloncejos a Odebrecht, que era otro gran pulpo de las corruptelas en América, ¿entiendes? La Odebrecht, chico, era una superpotencia de estos, los progres hechos finanzas corruptas surgidas de un gran conglomerado empresarial como el de la obra pública, pues que era toda de Odebrecht en Brasil y tenía Venezuela, chicos, todos esos puentes de Chávez dejados a un tercio, a mitad, la propia cuestión del ferrocarril, allí estaba el Odebrecht campeando. Y bueno, y Caprilito tiene sus 35 millones que eran, que le llegaron, pues, ¿no? Denunciados por ellos mismos. Entonces, eso se queda así como calladito. No repitas eso. No, ya va, pero es que la Odebrecht todavía para los brasileros y todo lo que fue el escándalo Lavallato es una prueba fehaciente de que fue un factor de destrucción de los estados, con la autoridad y la justicia de Estado en América del Sur y Venezuela en particular, llevada por Chávez, porque era la coyunda Lula-Chávez por la corruptela enorme, y entonces desde Chávez, ahí sí Lula no se sabe hasta dónde, pero Chávez sí se metió a fondo porque le dio carta blanca al tráfico desde Venezuela a través de la FARC, que fue la que se vio pues privilegiada inicialmente y después también el propio ELN y los carteles. Por ahí anda el tal, ¿cómo se llama aquel árabe chico? Que lo agarraron, que lo devolvieron para Colombia, lo devolvieron de Colombia para Venezuela. Saad no, el chico. Está ahí todavía en el helicoide. Maclet, notorísimo, que era parte, chico, de un tramado de financiamiento ilegal. Es más, él lo llegó a decir, pero lo callaron completamente, nunca más se supo que en su nómina estaban muchos generales de la Fuerza Armada. Decía el señor Macklin. ¿Dónde quedaron esas denuncias? Tú ves que en Venezuela, lo habitual en Venezuela es que arman el alboroto, sale todo y entonces después callan toda esa vaina y se olvidan como si no hubiera existido. Ya va, si eso es un delito que no prescriben. De hecho, hay por ahí una información que a mí me llegó y no sé cómo confirmarla, que llama que él habría sido liberado. Porque uno de sus hermanos, en efecto, fue liberado. Y el otro rumor era que él, en efecto, también habría sido liberado. Pero libre o no, para nadie es un secreto que en Venezuela, para delincuentes de esa categoría, no es un obstáculo estar presos para seguir haciendo sus negocios. Y que se requiere apoyo del cogollo del poder. Pero además de eso, Alberto, fíjate una situación. En Venezuela se habla muy alegremente del tema del narcotráfico y muchas veces se banaliza y es una cosa que se trata muy superficialmente. Y es fácil llegar y decir que, bueno, que las Fuerzas Armadas se convirtieron en un cartel por la llegada del chavismo. Y en realidad yo creo que ni el narcotráfico controla la política con el chavismo, ni el narcotráfico controla las Fuerzas Armadas por el chavismo. Yo creo que es al revés. Yo creo que el narcotráfico logró su cometido con la llegada de Chávez al poder. Porque fíjate tú, eventos en cuanto al tema del narcotráfico en las Fuerzas Armadas. Bueno, recordemos el caso de Guillén Dávila, general de la Guardia Nacional, que fue procesado precisamente por el tema de unas entregas controladas que en Venezuela no eran permitidas. Recordemos además cómo había una cantidad de personajes que ya en aquella época estaban sonando siendo oficiales de bajo rango, ya estaban sonando en temas de narcotráfico, como el propio Reverol. Reverol, y había otro que por cierto fue parte de bueno, Antonio Rodríguez San Juan fue uno que llegó a gobernador con Chávez. Y uno de sus más cercanos. ¿Cómo? El pollo viene de esa época también. Esa gente siempre anduvo por allí y siempre estuvo señalada de estar metida en cosas.
Hubo algunas cosas que ocurrieron en algunos organismos policiales, con gente que resultó señalada por estar metida en cosas. Y si de narcopolítica vamos a hablar, es posible obviar el caso, que tú recordarás muy bien, de aquel gobernador y viceministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Adeco, creo que era ya el gobierno de Carlos Andrés Pérez, Ramírez Torres, quien resultó ser el jefe de una banda que mandaba mulas al extranjero desde Venezuela. Entonces, en realidad esto no es nuevo. Todo lo que se manejó en el estado de Aragua con el famoso cartel de Aragua, mezclado a la actividad política en ese estado. Todo lo que se manejó en Nueva Esparta, todo lo que se manejó en el estado Sucre, desde que estuviese allí metido este nefasto personaje que es Ramón Martínez, que fue quien le entregó el control del narcotráfico completo, quien garantizó el control del narcotráfico sobre ese estado. Todas esas cosas se vivieron. Ni hablar de los Melián en el Zulia, ni hablar de cómo los organismos policiales del Zulia se convertían, tenían organismos parapoliciales internos para la actividad delictiva. Todas esas cosas se sabían, Alberto, y eso se pudrió. Y de esa putrefacción surgió el chavismo y ahora estamos en esta. Yo creo que el gran problema que tenemos nosotros los venezolanos es no darnos cuenta de cómo evoluciona la historia, Alberto. Así es, como dices tú, hermanito, así es, lo del corito histórico. Mira, la putrefacción es un hecho. Lo de los vínculos del o sea, la narcopolítica existía antes de llegada a Chávez. Y era parte de las cúpulas, se dice, de Adecopey. No es que se dice, eran parte de la narcopolítica. Pero el problema que hay con las viejas direcciones de Adecopey es que hay que separar tipos honorables que los había y crápulas que convivían con esta gente honorable de los grandes partidos. La izquierda siempre fue predelictual o delictual, de manera que no nos extrañe nada de que ya en las raíces mismas del mantenimiento del Estado cubano hayan existido nexos como lo fue el M-19, etcétera, de Colombia, que eran parte de una trama del fidelismo, Torrijos mismo, ya con vínculos muy cercanos con la política venezolana. Se sabe que había también fenómenos de corrupción masiva ligada a la droga en Panamá. De forma que efectivamente tú tienes razón, hay una larga historia que hunde sus raíces en distintas etapas de la corruptela que llevaban al poder grupos elitescos de las altas finanzas, de bancos, de la industria, etcétera, y fueron pudriendo todo y fueron pudriendo el estamento político. Lo que no es, digamos, evidente es que al cambiar el régimen Chávez, al propio tiempo logró barrer toda la clase política anterior, pero la que nacía se suponía que no venía corrompida ya, pero parece ser que ya venía genéticamente comprometida, porque esa génesis de esa narcopolítica o de las corruptelas enormes o del robo masivo de arcas públicas, bueno, no sé, yo no he visto ninguna gran diferencia entre esta clase política de la MUD. Que se sepa ahora es otra cosa, Dani. El problema, la ventaja que tuvo lo de la vaina esta, ¿cómo se llama?, la ayuda humanitaria y toda esa olla podrida que se destapó, es que volvió a revelar que la élite caraqueña esta de que dirige los partidos y las oposiciones y los gobiernos son la misma de toda la vida, porque este muchacho no llegó corrompido allí, el Guaidó. Guaidó era un limpio, chico, y estos carajitos de voluntad popular y de ¿cómo se llama?, de Primera Justicia, no es que todos eran ricos al arrancar, pero qué rápido consiguieron, chicos, digamos, la protección, pues, de este tipo de gente que los hizo a todos famosos y a toda gente muy cómoda, ¿no? Y a toda clase, es sin distingo ya de orígenes, ¿no? Todo es una capa hipercorrupta. Absolutamente, pero además de eso hay algo que no podemos dejar de decir, Alberto, y es cómo los periodos de campaña electoral han sido los que fundamentalmente han enriquecido a esa gente, porque lo que fue la danza de millones que hubo en la campaña del año 2012 es una cosa espantosa. El dineral que hubo en el famoso comando tricolor de Capriles fue una cosa que yo recuerdo, porque yo estaba en otro comando, yo era deco en aquel entonces, todavía no había exorcizado mis demonios, ni había hecho terapia, me había regenerado.
Y yo recuerdo, yo estaba en el comando contrario, ¿no? De Pablo Pérez. Y yo recuerdo cuando se perdieron esas primarias y ganó Capriles, a mí me invitaron a una reunión en el comando tricolor. Y yo no había ido jamás a ese sitio. Y cuando yo llegué, cuando yo entré y vi, o sea, voy a empezar el despliegue del edificio, ¿no? Ahí en Bellomonte. Y vi que él era tricolor, eran 3 pisos. Y entonces era el piso amarillo, el piso azul y el piso rojo. Y todo lo que estaba en el piso amarillo era el mobiliario amarillo. Y todo lo que estaba en el... O sea, era una cosa que tú veías que había dinero, que había despliegue y que había trabajo. Y había gente sentada y todo el mundo tenía una oficina, un cubículo, una cosa. Y había un gentío allí y todo el mundo tenía... Entonces, entonces y había unos organigramas, y entonces a ti te daban una cajita en el organigrama. Eso significaba que te daban una responsabilidad y una asignación económica para que desempeñaran. Y yo veía todo eso y me explicaban la cosa, y yo dije, bueno, así fue como nos ganaron. Me acuerdo que yo salía ahí diciendo, así fue como nos ganaron a Punta Real. Y entonces la gran pregunta es, Alberto, y te la hago a ti porque tú estuviste en la política. ¿De dónde sale el dinero para financiar la política en Venezuela? Tráfico y del robo público. Los más decentes son los plutócratas agradecidos a las cúpulas partidistas que recibían canonjías, toda clase de contratos de privilegio, y que entonces agradecidos pagaban esas candidaturas o por adelantado financiaban esas candidaturas. La operación Odebrecht con Caprilito no tiene otra explicación. Porque no es que la Odebrecht no tuviese conocimiento de que ganaba sí o sí Maduro, ¿bien? Porque para algo esos tipos tenían esa millonada metida en Venezuela desde el tiempo de Chávez. Entonces ellos sabían que el candidato ganador era... ¿Y por qué financiaban a Caprilito? Bueno, porque es parte del decorado del asunto, era parte de la naturaleza de esa clase política. Había que también repartirle a la oposición. Ojo, Dani, que todas estas cosas nos llevan a una primera gran conclusión. La reconstrucción del Estado de Venezuela solo puede venir de hacer una tabla rasa de toda esta peste política de los partidos y de todas estas agencias del narco y de la política corrupta, para inaugurar otra clase política que va a salir del exilio, de las catacumbas, de gente que ha pasado mucho trabajo, y que habrá que desde el inicio poner reglas tales de probidad, de exigencia de probidad personal, que nos lleve a la eventualidad de corregir el grueso de estos males. Porque esta vaina, Dani, vamos a hablar con la mayor sinceridad posible. Hay cosas inherentes a la naturaleza humana y a la existencia de sociedades de clase que distinguen pues privilegios, etcétera, o capas privilegiadas de capas del grueso de la gente que no accede. Entonces, la tentación va a estar presente. La facilidad con la que mucha gente puede corromperse es un hecho histórico de los humanos en este siglo y en nuestro país también. O sea, sociedades nacidas del esfuerzo, del ahorro, de la absoluta probidad. Eso es un compromiso con valores que como que son extraños en Venezuela ya. Ahora, si es posible un corte quirúrgico, que deberá ser quirúrgico para que sea efectivamente un corte significativo en las costumbres, hábitos de lo que deben administrar el Estado. Para empezar, habría que remodelar el Estado de tal manera que disminuya al máximo lo que es la oportunidad de enriquecerse mediante obra pública o mediante corrupción, telas de intermediación, de comisiones, etcétera, etcétera. Para ello se necesita una reforma legal de tal naturaleza que haga viable, por ejemplo, que en el caso del Congreso, los distritos unipersonales. Es decir, tú no puedes tolerar que haya una cúpula de partidos que logra, por la vía de una ley electoral absolutamente tramposa, poner una tropa de tipo al servicio de una cúpula. Tienen que ser distritos, división de distritos electorales, de tal manera que en cada distrito se produzca una disputa directa frente a la población y que sea la población misma la que no solo elija, sino que controle al electo y no una cúpula partidista. Ese tipo de reformas no están contempladas en ninguna de esas constituciones venezolanas últimas. Pero a ti no te parece. Yo últimamente he pensado mucho en algo, Alberto, sinceramente.
viendo cómo esta campaña electoral en particular, fíjate que ya saltó el tema de una forma que no se esperaba, que fue cuando un periodista, al cual yo le tengo respeto por lo que hasta el momento ha hecho, que es el señor Román Losinski, quien está en Venezuela y está en el circuito Éxitos, le pregunta a un candidato falsario y prostibulario con conocimiento de causa, porque él vive en la zona, le dijo, ¿de dónde sale el dinero para su campaña? Porque usted tiene pendones por todas partes, yo por donde paso están todos los postes con sus pendones, usted anda haciendo rifas de moto, rifas de cuánta cosa hay, ¿de dónde sale ese dinero? Y allí, esa es la pregunta, Alberto, que ningún político venezolano puede responder diciendo la verdad. Y allí tú ves cómo el tipo trastabillea, se tira para el piso, se cae, se resbala, intenta pararse, se vuelve a caer y el periodista le dice, pero ¿de dónde salen los reales? Entonces el tipo termina diciendo una gran estupidez. Termina diciendo, bueno, que esos son los emprendedores que lo ayudan y que lo ayudan a financiar su campaña, etcétera, etcétera. Pero esa pregunta, Alberto, no te la contesta ningún político en Venezuela. ¿De qué vive usted? ¿De dónde sale? No te lo responden y normalmente caen en la cosa que eso es la vida privada, de que él es rico de cuna, de que, ¿cómo se llama? De que la familia le ayuda, etcétera, etcétera. Yendo para allá, llego entonces al punto. ¿No sería una maravillosa manera de sanear la política en una Venezuela nueva y evitar esta situación que prohibir el gasto dispendioso en las campañas electorales, prohibir los pendones, prohibir las propagandas en los medios y que simple y sencillamente se diga, usted va a tener y que la propaganda electoral la pague el Estado? Y eso no significa que el Estado vaya a financiar a los políticos, no, es que se destinen un número de minutos para todos los candidatos en igualdad de condiciones en los medios de comunicación y que dure tantos segundos y que eso lo pague en igualdad para todos, que lo pague el Estado. Y que haya para cada candidato, para cada partido, una caución al momento de inscribir su candidatura. Usted dice, cuando usted para inscribir, usted tiene esta caución. Si usted no alcanza el umbral mínimo de votos requerido, que debe colocar a la ley electoral, esa causa usted tiene que pagarle ese dinero al Estado por lo que el Estado gastó. En caso de que usted alcance el caudal de votos, bueno, se entenderá que usted no tendrá que pagar esa causa. Yo creo que eso sería una maravillosa manera de acabar con eso, porque de alguna manera hay que pensar, Alberto, en que en el futuro, en una Venezuela, en la nueva Venezuela que se construya, por supuesto que va a haber elecciones, por supuesto que va a haber campañas, pero no podemos permitir que siga esta inmundicia otra vez. O sea, algún reparo hay que poner estas cosas, ¿vale? Por supuesto. Yo recuerdo en mis años mozos una campaña en París, no mía, sino de los políticos franceses, y la campaña, chico, era en unas carteleras públicas donde tenía cada uno su pedazo. Eso era todo, chicos. Esta gente no hace campaña, acostumbrado uno a la ronchela venezolana. No, es que es, y eso parece ser que se ha conservado, porque no hay manera que en Francia tú puedas hacer una campaña costosa y no tener que explicarle de dónde viene cada centavo. Yo creo que todas esas ideas, Dani, que sobran en la experiencia política a nivel mundial, la lucha contra la corrupción y para que no se les corrompan los estados, y Francia es uno de esos países. Sí hay corruptelas en Francia y sí hay en España, mucho más, pero hay maneras de fijarse, chicos, en esa relativa sobriedad, aquí mismo en los Estados Unidos. Aquí las campañas las corrompió los grandes medios, que te parcializan toda una cadena de televisora de costa a costa a favor de uno, y como aquí hay la posibilidad de hacer campaña contra el otro, chicos, son pero verdaderas máquinas de calumnia contra el otro candidato, las que se verifican, pero es muy difícil pescar, digamos, que no haya oportunidad, digamos, de defenderse de todas estas cosas y sobre todo, por ejemplo, acá en este momento hay una tentación en el municipio de Jayalía. Hay una persona que no sé si tú la has visto conmigo en programas de opinión de nuestro portalito Repúblico, el amigo Fernando Godo. Es un tipo que está haciendo campaña con las uñas, chicos, de platita que le da a la gente en colaboraciones, pero mínimas.
Y ahí está guapeando y puede hasta ganar las elecciones en Hialeah contra burócratas que tienen 30 años trabajando y que de golpe exhiben, chico, una capacidad. O sea, sí hay corruptela y hay gente como mi amigo Godo que puede perfectamente ganar esas elecciones si hubiese, digamos, hubiera llegado a la conciencia pública la necesidad de un candidato que propone una reducción de impuestos, la disminución de todo lo que significa el aparataje de las facilidades pues para la burocracia municipal, y que empieza a disminuir los impuestos para poder hablar de una disminución efectivamente de los supernumerarios de una alcaldía que no necesita tantos empleados. Bien, pero te lo ponía de ejemplo de que uno en la cercanía acá de lo que es la política de Miami, tú ves ese tipo de candidatura y ese tipo de probidad general con la que se manejan esas campañas, y el secreto es distritos. Tú eres responsable de defender tu vaina, es en la zona donde puedes sacar tu nombre a flote. No son maquinarias, no son, clientelas partidistas gigantescas. Entonces, lo más distinto que puede haber una democracia de esta basada en la separación real de poderes a aquellas nuestras donde todo está confundido y que finalmente que financia es la corruptela o el narcotráfico. De manera que ese tipo de cosas habrá que no solo irla pensando, Dani, sino que acercarnos a esa hipótesis real, porque no puede ser que Venezuela pueda indefinidamente seguir bajo esta especie de disolución en curso de su Estado, de sus instituciones, de su economía. O sea, ¿cuándo termina esto? Esto termina en algún momento. No me pregunten cómo, porque todos esos cómo se expusieron en estos 20 años y fracasamos todo lo que se propuso. De buena fe, como fue el caso. Yo digo que lo mío fue buena fe. Todas las cosas que he dicho, las he dicho de buena fe. Habían otros que la decían desde parapeteados en toda clase de corruptela. Bueno, las equivocaciones cometidas nos llevaron hasta aquí, o la ausencia de propuestas realistas nos llevaron hasta aquí. Hay una clase política archicorrupta de gobierno y de oposición. Y el nuevo Estado, porque el del que había se acabó, lo diluyeron, lo reventaron, ese Estado venezolano, el Estado que haya que reconstruir desde cero prácticamente en muchos aspectos, tiene que ser un nuevo Estado que contemple la pureza de los torneos electorales o de las consultas de los ciudadanos para poder evaluar, digamos, de verdad no solo la competencia, o sea, lo que avale las candidaturas, sino lo que avale la moral pública de esos funcionarios en el futuro. Es un tema que nos va a llevar quizá, tampoco es automático, eso no se logra en una sola vez, es una batalla por un nuevo diseño del Estado y de la sociedad el que estaría detrás de toda esta visión republicana de las cosas, ¿no? Pero es que, mira, Daniel, pero a ti no te parece, Alberto, y quisiera que esta fuera nuestra conclusión, que el problema, yo siempre llego a lo mismo. Cuando a mí me habla de que el narcoestado, cuando hablamos del narcoestado, cuando hablamos de esa clase falsaria y prostibularia, cuando hablamos de esa clase criminal que es el chavismo en el poder, es que en realidad al final las culpas terminan en las manos de la sociedad que les permitió llegar allí, de la sociedad que permitió el ascenso, de la sociedad que responsablemente votó por ellos. Entonces el asunto no regresa al gran punto que tú siempre me discutes, pero que yo siempre tengo que decirlo, porque de verdad lo creo con sinceridad. Yo creo que aquí el tema está en la educación. Nosotros no podemos seguir teniendo los valores que tiene esta sociedad. Daniel, olvídate de que yo discuta lo primoroso del argumento según el cual todo en última instancia radica en la educación de una nación, de un pueblo que tiene o la perversión intrínseca de sus ideologías de sus facilismos del pasado, o una fuerza renovadora y seria que la haya regenerado. De verdad, Venezuela está en una encrucijada donde por primera vez debe validar solo aquellas posiciones que validen temas como este de la educación como lo fundamental para rediseñar la sociedad. Eso es un hecho. Yo no te lo discuto porque lo considero no es una obviedad, sino que ese es uno de nuestros acuerdos básicos. No sé si te das cuenta que llegamos fácilmente a demasiadas coincidencias en todos los terrenos, precisamente por la base de principios comunes que tenemos en estas cosas.
y en las que no tenemos principios comunes ya habrá oportunidad de discutirlo. Sería muy fastidioso estar de acuerdo todos en una unanimidad. Por supuesto, pero fíjate que el gran debate, esto no se debate. O sea, yo creo que nosotros somos uno de los pocos que invertimos tiempo en hacer debates de este tipo sin ánimo de ponernos por encima de nadie, pero es que cuando uno ve lo que se está debatiendo, y yo vuelvo al punto en el que empezamos, cuando uno ve lo que se está debatiendo, para los que dicen que bueno, pero si no votamos, entonces ¿qué hacemos? Nosotros tenemos armas, nosotros lo que tenemos es el voto. A los que discuten eso y a los que creen sinceramente que todavía queda espacio para la política en Venezuela, yo los invito a revisar los temas de los que debate la clase política falsaria y proscribularia. ¿Qué se debate allí? ¿Quién tiene más puntos en las encuestas? Que si la encuesta tal me da tantos puntos por encima me engano. Que si que aquellos son los alacranes, yo no. Que si el cese de la transición, el cese de la usurpación, gobierno de transición, pura cosa vacía. Nunca se profundiza. Y en este momento, en donde debería estar una verdadera oposición, jugándosela, sacudiendo los temas que de verdad le hacen daño al chavismo, que son las bragas naranjas que adornan la humanidad de varios de los suyos, los tipos están hablando del tema electoral. ¿Cuál es el gran debate ahorita, Alberto? Leopoldo contra Ratonsky. Porque entonces Ratonsky ya está montado en su candidatura al 2024, para quien no lo haya visto. Y Leopoldo también. Entonces aquí pareciera que seguimos dando vueltas sobre las personalidades de dos tipejos que son incapaces siquiera de argumentar qué es lo que quieren hacer con el país. Todavía no sabemos qué es lo que quiere Capriles hacer con el país. ¿Cuál es su planteamiento de fondo? Yo, más allá de que le tenga rechera al tipo porque me cae mal, al igual que el Leopoldo, yo quisiera que alguien me explicara cuál es el planteamiento de país que tienen esos señores. ¿Cuál es la nación que ellos quieren construir, Alberto? Yo no lo veo. ¿Tú lo has visto? Bueno, yo lo he venido denunciando por años y años. La élite caraqueña es amiga, socia de las élites de la ciudad importante del país, que quiere el diseño que les permita repetir lo que llevan un siglo manejando. El chavismo no está huérfano de esos mismos contactos y de esas mismas... Sí, a Chávez lo pasearon mucho por cenas y reuniones en el Country Club de Caracas, chico, en la Lagunita Country Club, antes de ser presidente. Se conoció muchas de esas cenas. Es más, te lo digo con absoluta, no solo convicción, sino experiencia, Dani. Cuando en 1999-2000 empiezo yo a sentir que me ponen ya como una figura interesante para no sé quién, empiezan a quererme pasear, yo recibí invitaciones. Hubo una reunión con unos famosos 15, a la que Olavarría me llama Olavarría y dice, mira, la semana que viene, chico, los 15 te invitan a la reunión. ¿Qué vaina es esa, Jorge? Y yo, chicos, los 15, las 15 más grandes empresas del país te invitan. Y fui yo a la casa de un señor llamado, creo que Vegas Benedetti, en el country, por supuesto. Mira, Dani, la cena era en un salón, pues, de la casa, el salón del comedor, pues, donde yo la dificultad que tenía era verles la cara a todos, porque había unos candelabros gigantescos en el medio de aquella mesa, y yo los esquivaba así para poder ver a la gente cuando hablaba y me oía, ¿entiendes? Porque era una cena de gran lujo, pues, ¿no? Coño, yo no había que hacer porque yo tenía hambre y veía la comida, chico, pues no podía hablar. No podía hablar porque tenía que hablarle a los niños mientras ellos sí comían. Entonces, bueno, ¿cómo que abrevié esta vaina? Pero no, aquello fue una cuestión relativamente sana, que te quiero decir, porque era así, un interés genuino de qué carajo proponía yo, etcétera. Pero te estoy hablando, Dani, de que había allí ya el reconocimiento de una figura que como Olavarría o como yo, punteábamos ¿cómo se llama? En el reconocimiento público de nuestro peso político específico. ¿Y cuál era la costumbre? Bueno, que había que empezar a rendirle culto a los que prohijaban esa figura, que eran, chicos, los de las televisoras, las vainas. Ahí estaban, chicos, personajes que tú de golpe los escuchas nombrar con un nombre pomposo como el grupo, ¿cómo se llama? El grupo
que tiene un nombre de, chico, ¿cómo se llama esa vaina? ¿Dónde estaba Radio Caracas, chico? Grupo Roraima. El grupo Roraima, que era el grupo Girara, el grupo Santa Lucía que te contaba en ese momento. Si es que esos grupos existen, las élites se agrupan. En Maracaibo, si tú no tenías el visto bueno de Pineda y la invitación del Panorama, por fin me invitaron a mí a Panorama una vez, y aquello era un acontecimiento para alguien. Te invitaron a Panorama, sí, chico, me invitó a Panorama. Yo fui a la tal reunión de Panorama. ¿Qué hay detrás de eso? El pacto de las élites. Y los que pasan esos filtros y le hacen propaganda y los imponen por encuesta y por el foco de las televisoras, hasta que convencen a un gentío que de verdad son esas maneras sutiles y a veces grotescas de imponer. Bueno, ¿qué pasó con Caprilito y qué pasa con Leopoldo? Que son gente entonces ya escogidos de cuna, chico. De cuna, Daniel. ¿Bien? Y fíjate tú que personajes tan huidizos y, digamos, ¿cómo se llama? Aceitosos, como el Borges, por ejemplo, no. Ese sí, no pasa, pero no. Él es operador, pero no es. Es verdad, es verdad. Bueno, a Julio Borges no lo acompaña, a Julio Borges no lo acompaña la diosa Fortuna. Exacto, pero fíjate, yo te tengo una verga, ahí ni que no me acuerdo el nombre, el bicho pasapialo, chico. Un tipo que era segundo del grupo Cisnero, chico, me dijo, mira, Francesco, pero no te hagas ilusiones, tú no puedes ser sino segundo. Yo vine a entender esa vaina después, chico, de años y años. O sea, yo podía estar asociado a Salarromer, de segundo, ¿eh? Pasó la etapa Salarromer. Y venía una lucha donde yo estaba, chico, ahí en los primeros puestos de la vaina, ¿eh? Pero este tipo me hace llegar la conclusión de su grupo, el grupo Cisnero, seguramente, no hablaba en términos personales el tipo. De todas maneras, Alberto, olvídate que tú tienes que ser el segundo. Ya tenía un primero que nunca supe cuál fue. Mejor dicho, era Capriles o era... claro. Exacto, pero yo no podía ser primero. ¿Y por qué no? Bueno, por la misma razón de que Salarromer tampoco fue el primero, chicos. Salarromer tenía un gran consenso en elementos de la élite caraqueña y de la ciudad del interior, pero le hicieron así, chicos, los dueños de las grandes jerarquías de la sociedad caraqueña. No era potable. Fundamentalmente por no ser uno de ellos, ¿no? Que es una cosa entonces, esta marca, chicos, satánica que tenemos los que no somos de esos apellidos, bueno, ya vamos, chicos, para la fortuna, ¿cómo es la vaina, Daniel? Porque, carajo, seguimos igual de limpios y de apartado. Pero ahora te pregunto algo. ¿Tú no crees que eso de que no vas a ser primero, sino segundo, es el rol que ha aceptado ser Capriles? Porque Capriles es el segundo, el primero es Maduro. Bueno, será. El primero es el chavismo. Ese es el primero. Eso es lo aterrizado, digamos. Y cuando tú ves las actuaciones de Capriles, te das cuenta de que Capriles aceptó el rol de ser el representante de una clase económica que no aspira a otra cosa que, puestos en la disyuntiva de defender su dinero y defender a la nación, se van a quedar con su dinero. Así es. Y Capriles no tiene problema en ser representante de ellos, y por ello es que estos tipos le apuestan a Capriles, no a Leopoldo, porque Leopoldo, con su inestabilidad y con su cuestión, parece ser que no se ha ganado la confianza de estos tipos. Leopoldo no acepta ser segundo. O está en discusión, Dani, o está en discusión. Porque esto que vale para la figuración política vale para la fortuna. Todos los bolichicos son primos de Leopoldo o cercanos a la élite caraqueña. Claro, pero los bolichicos, la gran mayoría de los bolichicos, acuérdate que es donde entonces viene el gran problema de quién es el dueño del patio. El hecho de que a ti te dejen jugar en el patio no te convierte en el dueño del colegio. Y al Grupo Polar, a los grandes grupos, algunos emergentes, pero consolidados y aliados, no les gusta mucho la idea de que sean unos menores los que vengan a estar mandando sobre el destino del colegio. Y yo creo que eso lo ha entendido, eso es
Así, el hecho de que tenga dinero de los bolichicos es lo que permite que Capriles tenga el apoyo de los tradicionales por encima de estos emergentes. Es una cosa quizás que habrá que ver en el desarrollo, porque todas estas cosas al final cambian, pero yo creo que no hay mejor forma de explicar esto que lo que ocurrió en la primaria del 2012, cuando de forma, bueno, pero tajante, a Leopoldo lo mandan a bajarse. No se me bájese que usted no va a ser candidato. Usted va a ser el jefe de campaña de Capriles. Se baja, se acabó, no hay más. ¿Y quién puede bajarle los ánimos a un político en esta Venezuela de esa manera, Alberto? El que pone los reales. Ya. Más nadie. Ahora, eso, Dani, ¿sabes que me has puesto a cavilar exactamente cómo funciona la vaina? Porque esto sigue en el exilio, chicos. Sí. ¿Qué vaina tan arrecha? Esas preferencias, ¿para quién van los reales? Te lo puedo confesar con el alma en la mano. Para mí no ha sido ni medio. Entonces puedo hablar con propiedad. Dani, te cierran todo. Y si te dan una ventanita es para ver si eres segundo, tercero, cuarto, quinto, pero no primero. Y te lo voy a decir, coño, sin que me quede nada por dentro. Con sus agencias en el exterior, como puede ser Ilustre Ciudadano, por ejemplo, armador político de un grupo a través de EBTV. Yo soy invitado a EBTV, chicos, y a mí me pagaban $2,000 por un programa que yo bauticé Repúblicos. Y entonces hablé un año, chico, un año. Y un día me dice, hay que rehacer la parrilla. Y la parrilla era que venía el carajito ¿cómo se llama? Guaidó. Y ahí intuyeron que tanto el impresentable Urdaneta y el impresentable Alberto Pacheco no éramos aptos para el nuevo alineamiento de la televisora. Tú no entendiste, tú fuiste como el pollito que se quedó en su casa esperando a la mamá que la invitaron por sancocho de gallina. Y él se quedó, espera, a ti te dijeron, vamos a rehacer la parrilla y no te das cuenta que la parrilla debe hacer contigo. Entonces, de golpe, oye, aquel bandazo de un grupo que era bastante independiente. Es más, la vaina es que pues, es muy difícil no hacer infidencias, chicos. Y uno no puede ser un infidente, coño, profesional. Yo tengo que guardarme cosas todavía. Pero te puedo dar fe de que ahí hubo la opción Guaidó-Leopoldo. Y se le ha empantanado esta vaina que la pobre Carla Angola, chicos, no haya cómo cuadrar el cambio de tercio, chicos, que hay ahora. ¿Bien? Claro, porque volvió Capriles. Y volvió Capriles. Y se jodió la vaina de Guaidó. No, pero no hayan cómo hacer, chicos. Es que y están jugando con maldad. Están con todo, están tumbando gente, están tumbando pautas. Lo que pasa es que, claro, afortunadamente como uno no vive de esas pautas y de esas canonjillas que los tipos reparten, pero no está al tanto de lo que está ocurriendo, de cómo hubo un cambio radical de timón, donde un poco de gente quedó guindada. Sí, Tani, no es la rabia, sino la decepción de puño donde se agarra uno, chico, que me produce esta vaina. Yo que esto creo que ya está percolado hacia las grandes emporios mediáticos también. Coño, Dani, yo tengo 32.200. Diablo, 32.200. O sea, atorníllalo ahí, casi que es la vaina a la disposición, ¿no? Sí. Y expuesto a que un día diga, quítaselo y me saquen. Pero en todo caso, Alberto, ya para concluir, lo importante es que el mensaje sí llega. El mensaje sí llega porque cuando uno se da cuenta del feedback que recibe, cuando uno se da cuenta de cómo gente dice lo que dijo Franceschi el otro día, o como la gente dice, o cuando una cosa tan tonta como que la gente diga menos Chávez porque se murió, o que la gente repitiendo esa frase, muchos sin saber de dónde viene, o que digan, no, esos bicharracos, que es otra que he descubierto por ahí. Eso quiere decir que aunque tú no lo creas, si escucharon el bicharraco, escucharon todo lo demás. Si escucharon que Chávez no vuelve porque se murió, escucharon todo el programa antes de llegar a eso porque eso es el final. Entonces, sí, el mensaje sí llega. Queda
Quiero hacerte una confesión antes que te vayas. A ver. Dani, tú sabes dónde me oían a mí demasiado, en las Fuerzas Armadas. Es verdad. Y yo tengo la impresión de que eso es lo que, de alguna manera, deformada el genocida, no sé cómo llamarlo, asesino, la vaina que se les antoje decirle al tipo este, a Diosdado Cabello, es lo que él percibe. ¿Cómo desmontamos el mensaje de este tipo? El que domina en la Fuerza Armada o dominaba, tiene por misión, chico, tratar de desacreditarme por la vía de crear la duda de si él me financia o no, o si yo soy parte de su tinglado mediático y jode. O de ponerte, o de ponerlo a uno de loco, ponerte de loco, de borracho, de toda cualquier cosa para desprestigiar. Ellos intentaron, inicialmente el borracho y el loco me lo trataron de endilgar y no pudieron. Pero okay. Entonces, porque lo para que quien no lo sabe, el corte y pega de ponerme a decir neutralidad de respecto al gobierno y todo contra la MUD, esa vaina sí la han mantenido incólume. Sí, pero poco a poco se les acaba, porque además de eso tiene muy baja sintonía, cada vez menor. Entonces, lo lamento mucho por ello, pero en todo caso, Alberto, creo que las semanas serán cada vez más difíciles porque de evaluar, porque está cerrándose el trecho corto. Dani, de esa pero campaña. ¿Qué chance tiene? Yo lamento tu horario, pues tengo que preguntarte esta vaina. ¿Qué chance puede tener un político como uno que ya está crucificado por toda esa élite como no apto y ya tiene su Leopoldo y su Caprilito y todo su tren digamos, de relevo histórico, ya lo tienen listo? Bueno, te digo lo siguiente. El día siguiente de las elecciones, ¿qué esta gente va a hacer? El día siguiente verás a más gente buscando saber qué dice Franceschi que a gente buscando saber qué dicen los candidatos que perdieron. Te vas a acordar de mí. Porque es así, porque uno lo recibe. Uno se da cuenta, mira lo que pasó, vamos a ver qué dice Franceschi. Vamos a ver qué dice fulano, vamos a ver qué dice, y normalmente son las voces críticas, vamos a ver qué está diciendo, vamos a ver qué va a decir porque este es el que los critica. De repente no te ven en todo el año, pero dice, coño, vamos a ver qué dice Franceschi ahorita. Y eso ya es un reconocimiento, Alberto, que tú no lo crees. Sí, Dani, pero es que falta un trecho un poco amplio para efectivamente ejercer un liderazgo, cualquiera sea el nivel. Bueno, pero por algo se empieza. Pero por algo se empieza, Alberto. Pues es que tengo 20 años empezando. No jodas. Bueno, como diría Churchill, quizás no sea el principio del fin, pero sí el fin del principio. Y ahorita no, cortando orejas y rabo, cara. Bueno, Dani, ha sido un gran placer estar contigo. El placer ha sido mío, Alberto. Muchas gracias por estar siempre con nosotros en esta conversación, en estos lunes ácidos. A ustedes, amigos, gracias por haber estado acá también con nosotros. Recuerden que es posible este programa gracias a las suscripciones que recibimos en Patreon. Yo le digo a los laboratorios de la oposición falsaria y prostibularia y a los centros de estudio y de revisión y de monitoreo del régimen que no se rebanen los sesos. A mí me financian mis suscriptores en Patreon. Esos son los que me financian. No se busquen a ningún bolichico, ningún boliburgués, porque no lo van a encontrar, porque los desprecio y ellos me desprecian a mí con la misma fuerza, aunque yo siento que la fuerza con la que yo los desprecio a ellos es mayor. No tengo escondido ningún maletín de real que me haya llevado a ningún organismo público. No tengo a ningún primo bolichico financiándome absolutamente nada, ni los estoy buscando ni los quiero tener. Con lo que tengo, que es a mis suscriptores en Patreon, con los cuales tengo una maravillosa relación y que sabe muy bien todo lo que trabajo, con eso me basta y me sobra. A Chávez ni le basta ni le sobra, porque ese se murió y no vuelve. Hasta mañana. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia. Envía rápido y seguro. En avión o en barco. Nos ajustamos a tu presupuesto.
tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo.